Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Florelba Ramírez Ballesteros. Estudio en la Corporación Universitaria Iberoamericana, la especialización de Neuropsicología de la Educación. Hoy voy a hablar sobre lo fundamental de la neuropsicología en la educación en la materia Procesos y Programas en Neuropsicología de la Educación, dictada por el doctor Juan Camilo Urazán. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre lo fundamental o sobre lo importante de la neuropsicología en la educación, debemos de decir que aprender es un proceso por el cual adquirimos una determinada información y la almacenamos para poder usarla cuando sea necesario. Entonces, la neurociencia puede realizar importantes contribuciones al conocimiento, ya que estudia el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el comportamiento del cerebro. Entonces, las neurociencias pueden realizar importantes contribuciones al conocimiento para facilitar procesos cognitivos clave para la enseñanza y el aprendizaje, tales como la memoria, la atención, el lenguaje, la lectoescritura, la toma de decisiones, la creatividad, la emoción, entre otros. Entonces, gracias a esto surge la necesidad de crear instrumentos ideales para que los decidientes pongan en práctica todos los aprendizajes adquiridos a lo largo de su madurez. Entonces, con esto quiero dar a conocer que la neurociencia y la educación van de la mano y todos los aportes que hasta el día de hoy han hecho algunos científicos. Entonces, todo esto ha facilitado el proceso de aprendizaje y de enseñanza y todo esto ayuda a que se haga de manera más fácil con los recursos necesarios para poder aplicarlo de manera más correcta y habitual. Bueno, ahora vamos a hablar de la neuropsicología. Según Portellano, la neuropsicología es una neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Su objeto de estudio son los seres humanos y las conductas estudiadas propias de la especie, como el pensamiento, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y las formas complejas de la motricidad y la percepción. Entonces, esto quiere decir que la neuropsicología estudia la relación entre el cerebro y la conducta, prestando especial atención a las consecuencias del daño cerebral sobre las funciones cognitivas y el comportamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de la neuropsicología educativa. La neuropsicología educativa se encarga de aportar un conocimiento más profundo acerca de cómo un niño o una niña aprende y cómo maneja esa información aprendida. Además, estudia qué estrategias pueden llegar a ser más efectivas a la hora de abordar las posibles necesidades específicas del estudiante. La neuropsicología educativa es un campo vital para optimizar el rendimiento escolar, desarrollar el talento y garantizar la diversidad de aprendizaje de todos los estudiantes del aula. Entonces, la aplicación de la neuropsicología en el ámbito educativo complementa el proceso de enseñanza del educador en el aula. De esta forma, puedes atender al alumno de acuerdo al rendimiento observado y mejorar su proceso de aprendizaje y retención de esta información. Bueno, entre algunos de los aportes que la neuropsicología le ha aportado a la educación, podemos encontrar, primero, conocer cómo aprendemos. Hay que tener presente la importancia de conocer los mecanismos por lo que los niños y las niñas aprenden, cómo y cuándo se desarrollan estos mecanismos y en qué momento poseen la estructura neurocognitiva funcional para poder integrar los procesos de aprendizaje. Segundo, saber que hay periodos para aprender. Para conocer el proceso mental de aprender debemos saber cuáles son las claves del aprendizaje. Una de las más importantes es la neuroplasticidad, que nos enseña que hay periodos especialmente adecuados para determinados aprendizajes. Tercero, la intervención educativa debe ser global. Entonces, hay que actuar sobre ambos hemisferios, porque si no, no se conseguiría que los alumnos aprendan correctamente. Cuarto, prevención. Es fundamental para el desarrollo de la neuropsicología de la educación conocer las dificultades y trastornos de origen neurológico, ya que permite realizar acciones de prevención en el aula. Quinto, desarrollar las funciones ejecutivas. La neuropsicología de la educación nos ayuda a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de los instrumentos de mejora consiste en comprender cómo el cerebro responde a estímulos y lo hace con más intensidad cuanto más novedoso y complejo es el estímulo. Ante estímulos conocidos, el cerebro responde con menos intensidad. Séptimo, experiencias aprendidas. Cabe destacar que el cerebro también adquiere aprendizaje de acuerdo a las experiencias o vivencias adquiridas. Algunas circunstancias son oportunidades para crecer y te aportan habilidades y competencias para resolver problemas o circunstancias inusuales.
Octavo, identificar patologías. Entonces, se puede hacer un seguimiento ante trastornos anormales asociados a comportamientos y conducta. Por ejemplo, en la etapa escolar del niño, al observar alguna dificultad de aprendizaje, podemos valorar a través de pruebas cuál es el origen de este trastorno. De esta manera podemos abordar el trastorno por un neuropsicólogo, el cual será tu guía instructor para dar las alternativas y resolver las anomalías conductuales. Entonces, estas son algunas de los aportes que la neuropsicología le ha hecho a la neuropsicología de la educación. Bueno, otro concepto, otro término utilizado en neuropsicología es la neuroeducación. ¿Qué es la neuroeducación? Es una de las áreas de mayor importancia en el área de la educación, tanto para el desarrollo, crecimiento y proyección del estudiante en su educación, desde la estimulación temprana hacia la madurez. La neuroeducación es una ciencia que estudia la relación del desarrollo cognitivo del ser humano y las conexiones neuronales. La neuroeducación puede afianzar las etapas de aprendizaje en el estudiante y complementa el proceso de enseñanza del educador en el aula, y de esta forma podemos atender al estudiante de acuerdo al rendimiento observado y maduración de su proceso de aprendizaje y retención de su información. Bueno, ahora vamos a hablar también de otros conceptos que se utilizan en la neuropsicología, que aparecieron gracias a la neuropsicología, que son el neuroaprendizaje y la neurodidáctica. ¿Qué es el neuroaprendizaje? El neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. Y la neurodidáctica es la fusión entre varias disciplinas como son la educación, la psicología y la neurociencia. Entonces se unieron gracias a un intento de comprender los aspectos del neurodesarrollo que influyen en el aprendizaje y usar este conocimiento para crear nuevas metodologías en el aula y optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces ahora vamos a hablar cuál es la relación entre el neuroaprendizaje y la neurodidáctica. Bueno, la relación que existe entre estos dos términos es mejorar las condiciones que favorezcan el aprendizaje para que el aprendizaje sea posible, sea más fácil, y desarrollar nuevas estrategias metodológicas que sean más efectivas y el diseño de espacios y de ambientes para que sea más fácil el aprendizaje en los estudiantes. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas estrategias didácticas basadas en neuroeducación, donde se identifiquen y se evidencien los aportes que la neuropsicología le ha hecho a la neuroeducación. Entonces comenzamos con la plasticidad cerebral. Entonces, el cerebro posee una capacidad de adaptación a lo largo de toda nuestra vida y con una estimulación adecuada es capaz de generar nuevas conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Que la plasticidad cerebral es todo lo que nosotros aprendemos durante todo el proceso de nuestra vida. Las neuronas espejos son un grupo de células nerviosas del cerebro y estas se activan cuando nosotros observamos cómo otras personas realizan una operación, una acción. Y nos permite no solo imitar los comportamientos, sino entender qué es lo que le ocurre a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Siguen las emociones. Entonces, como dijimos anteriormente, el cerebro necesita emocionarse para poder aprender. Por eso, todo aprendizaje ligado a las emociones siempre va a ser más productivo. Además, está comprobado que la novedad, la sorpresa, la curiosidad y la creatividad alimentan las emociones y facilitan un aprendizaje más duradero y de mejor calidad. La siguiente estrategia es el aprendizaje multisensorial. Es cuando la vía de recepción de la información no solo por un sentido, sino que llega a través de todos los sentidos, por la vista, por el oído, por el tacto, por el olfato. Seguimos con el aprendizaje basado en problemas. Es cuando el cerebro aprende a través de las situaciones reales, complejas e intelectualmente desafiantes. La siguiente estrategia es son los ejercicios de memorización. Esto lo podemos hacer mediante los juegos de memorización y así podemos establecer vínculos y asociaciones por medio de imágenes, nombres y series numéricas. Y las siguientes son los juegos. Los juegos proporcionan que los estudiantes se emocionen, lo cual lleva a la motivación. El juego promueve la curiosidad, a lo que esto conlleva a que se favorezca mejor el aprendizaje. Es una buena forma de
favorecer las relaciones entre los estudiantes. La siguiente estrategia es la actividad física. Entonces, la estimulación motora, el movimiento, permite que las neuronas se conecten entre sí. Y el ejercicio físico ayuda a preparar el cerebro para el aprendizaje. Por lo que este tipo de actividades se puede llevar a cabo en el lugar de trabajo, en el aula de clase. Y por último, el trabajo colaborativo. Entonces, este conlleva muchas ventajas para poder llegar al aprendizaje mediante el diálogo, el intercambio de ideas y la retroalimentación. Entonces, esto se lleva a cabo cuando un individuo observa a otro realizar una tarea. Estas son algunas de las estrategias didácticas que yo investigué. Bueno, y para concluir mi exposición, mi trabajo, esta es la bibliografía que yo utilicé para realizar la exposición. Muchas gracias por su atención.